Bueno, en el ejercicio nos dice determine el valor del voltaje V5 para el circuito que se muestra en la figura P3.224. Como vemos el V5 el V5, perdón, lo tenemos acá y nos piden determinar el valor. Lo primero que haremos será determinar el valor V2 y por medio de la fórmula de corriente. Entonces decimos que IR 250 ohmios es igual a 25 miliamperios menos 15 miliamperios nos daría igual a 10 miliamperios, que sería nuestra corriente de este circuito. Después, con la fórmula del voltaje, que sería igual a voltaje es igual a corriente por resistencia, según nos dice la ley de Ohm. Entonces decimos que voltaje 2 es igual a 10 miliamperios, que es nuestra corriente, por 250 ohmios, que es nuestra resistencia. Esto nos daría igual a 2.5 voltios, que sería nuestro voltaje. Bueno, entonces pasaremos a nuestro circuito, donde tenemos que hallar el voltaje V5. Decimos que vamos a hallar nuestra corriente, lo vamos a llamar IX, que sería igual al 0.5, lo tenemos acá, por V2. Sabemos que V2 es 2.5 voltios, entonces lo único que haremos es reemplazar el dato. Y esto nos queda en amperios. Hacemos la respectiva multiplicación y nos da 1.25 amperios. Ya teniendo nuestra corriente, podemos seguir con el paso siguiente, que sería hallar la corriente de 25 ohmios. Decimos que es igual a 1.25 amperios, que fue nuestro resultado de IX, menos 0.25 amperios, que es igual a 1 amperio. Y ya teniendo nuestro valor de 1 amperio, podremos hallar el voltaje V5. ¿De dónde salió este 0.25 amperios? Lo pasamos 250 miliamperios a amperios, entonces quedó 0.25. Ya teniendo nuestra corriente, podemos decir que voltaje es igual a corriente por resistencia, según la ley de Ohm, que sería la fórmula correcta para poder hallar el V5. Entonces decimos que V5 es igual a IA por 25 ohmios, que es igual a 25 voltios. Y así ya tenemos el resultado de V5, que es el que nos pide el problema. En este ejercicio nos dice determine la potencia alimentada por la fuente dependiente, la figura P349. Aquí vemos que la fuente dependiente es VB igual a 50 IA. Nos dice determine la potencia alimentada por la fuente dependiente. Primero que vamos a hacer es
hallar las resistencias. Tenemos la resistencia 1 y la resistencia 2, 25 y 75, y vemos que está en paralelo, entonces haremos la fórmula de paralelo. Resistencia 1 por resistencia 2 y resistencia 1 más resistencia 2. Lo único que hacemos es sustituir los valores y tenemos el resultado de 18.75 ohmios, que sería nuestra única resistencia en el circuito, la total. Y para hallar el voltaje decimos que usamos la fórmula de voltaje es igual a corriente por resistencia. Decimos que nuestra corriente es de 30 miliamperios, menos, está en menos porque como vemos a la fuente dependiente le llega por el lado negativo y la resistencia está en negativo, por lo tanto el valor nos va a dar positivo. Menos por menos más nos da 0.5625 voltios y tenemos el resultado del voltaje. Entonces decimos que IA es igual a 0.5625 voltios sobre 25, que es nuestra resistencia de IA. Hicimos la fórmula de corriente es igual a voltaje sobre resistencia y nos da un valor de 22.5 miliamperios, que sería nuestra corriente IA, que nos está observando acá en 25 ohmios. Decimos que VB igual a 50 IA, la fuente dependiente, es igual a 50 por 22.5 miliamperios, que es nuestra corriente IA, que es igual a 1.125 voltios. Esto significa que ya tenemos el voltaje de VB de nuestra fuente dependiente. Ya no siendo más, pues podemos proceder a hallar la potencia. Aquí en el esquema vemos que ya tenemos todo simplificado, los valores que tenemos los anteriores, y decimos que potencia es igual a voltaje por corriente, que decimos que voltaje, nuestro valor anterior, 1.125 voltios por 30 miliamperios, que es la corriente. Ambos están en negativo, entonces por lo tanto pasan a positivo. Y la potencia decimos que es de 33.75 miliwatios, que es nuestra fuente dependiente. Esta es la potencia alimentada por la fuente dependiente. Bueno, en el problema nos dicen el circuito que se muestra en la figura P3-618B se ha obtenido del circuito que se muestra en la figura P3-1618A por el reemplazo de las combinaciones de resistencia en serie y paralelo por resistencia equivalente. Nos dicen la A. Determine los valores de las resistencias R1, R2 y R3 en la figura P3-618B. De modo que el circuito en la figura P3-618B sea equivalente. B. Determine los valores de V1, V2 e I en la figura P3-618B. La C. Como los circuitos son equivalentes, los valores de V1, V2 e I en la figura P3.618A son iguales a los valores de V1, V2 e I en la figura P3-618B, determine los valores de V4, I5, I6 y V7 en la figura P3-618A.
Entonces, aquí miramos los circuitos que nos muestran que las resistencias y lo que tenemos que hallar. Para empezar, vamos a desarrollar el punto A, donde nos habían pedido. Dice, determine los valores de las resistencias R1. Bueno, en el punto A nos dice, determine los valores de las resistencias R1, R2 y R3. La figura P36 18E. De modo que el circuito 18E sea equivalente a la. Entonces lo que nos piden es que este circuito B sea equivalente a la. ¿Qué quiere decir eso? Que sean parecidos. Y nos piden hallar la resistencia 1, 2 y 3. Entonces procedemos a hacer el problema, a solucionarlo. Decimos que el circuito se encuentra acá en paralelo. Aquí podemos hallar la resistencia 1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar dos resistencias y luego haremos la fórmula de paralelo. Como podemos ver acá, ya sumamos 30 más 10 ohmios, que nos dieron 40. Nos queda la resistencia de 10, hicimos la fórmula de paralelo, multiplicamos y sumamos y nos dio 8 ohmios. Y ahí tenemos la resistencia 1. Es mejor que hagan un circuito nuevo para que después no se confundan, porque tienen que regresarse acá y demás. Para la resistencia 2 nos dicen que también está en paralelo. Tenemos 18 ohmios, 9 ohmios. Entre estos dos nodos tenemos tres valores, que también está 4 ohmios. Hacemos paralelo y procedemos a sumar 4 ohmios, que acá nos dio 6 ohmios, más 4 nos da 10 ohmios, que sería nuestra segunda resistencia. Para la tercera resistencia tenemos un circuito en paralelo, muy parecido al de la parte de arriba. Entonces procedemos a hacer lo mismo, sumamos y el otro valor le hacemos el paralelo, la fórmula de paralelo, nos dio 4 ohmios. Ya para el final vamos a sacar la resistencia total de nuestros valores, que nos daría un total de 26 ohmios. Y ya aquí tenemos el punto A, resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Procedemos a nuestro punto B. Dice, determinen los valores de V1, V2 e I en la figura P3, 6, 18B. Entonces lo que nos piden es hallar el voltaje V1 y V2 de la figura B. Bueno, ya como el circuito lo simplificamos todo, lo pasé acá, o sea, este mismo lo pasé acá, pero ya con los valores de cada resistencia. Entonces procedemos a hacer nuestro punto B. Nos dice en la ley de Ohm, en el circuito en serie, que corriente es igual a voltaje total sobre resistencia total. Entonces, como ya tenemos el voltaje, que el voltaje sería 24 voltios y en serie sería 24 voltios. Lo dividimos sobre nuestra resistencia total, que serían 26 ohmios. 26 ohmios. Entonces procedemos a que corriente total es igual a 24 voltios sobre 26 ohmios. Y esto nos da 0.92 amperios. Entonces tenemos nuestra corriente total. En el de serie nos dicen que la corriente es igual para todas las resistencias, para todo el circuito. Entonces procedemos a decir que V1 es igual a 0.92 amperios por 8 ohmios. ¿Por qué 8 ohmios?
porque como vemos V1 está ubicado de este nodo a este nodo, entonces usamos la resistencia 8. Esto nos da 7.36 voltios. Procedemos a hacer lo mismo con V2, 0.92 amperios por 4 ohmios. ¿Por qué 4 ohmios? Porque V2 está entre este nodo y este nodo. Aquí está el 4. Entonces nos da 3.68 voltios. Y ahí podemos decir que tenemos nuestro punto B, que ya hallamos V1 y V2. Ahora ya para terminar vamos a hacer el C. Dice, como los circuitos son equivalentes, los valores de V1 y V2 e I en la figura P3, 6, 18A son iguales a los valores de V1, V2 e I en la figura P3, 6, 18B. Nos dice, determine los valores de V4, I5, I6 y V7 en la figura P3, 6, 18A. Entonces, como ya prácticamente este circuito es equivalente a este, entonces nos piden hallar otros resultados de la figura A, como el V4, I5, I6 y V7. Entonces procedemos a hacer el punto C. V4. V4 sería igual a 0.92 amperios por 10 ohmios. ¿Por qué? Porque vamos a usar la ley de Ohm, que es igual a voltaje es igual a corriente por resistencia. Y como ya tenemos la corriente, que la corriente es igual para todos, que es 0.92 por 10. ¿Por qué por 10? Porque como vemos en nuestro circuito, V4 está ubicado en la resistencia 10. Entonces decimos que esto es igual a 9.2 voltios, que sería nuestra primera solución, V4. Ahora vamos a hallar la corriente de I5 y vamos a decir que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces eso sería igual a 0.92 amperios, que es nuestra corriente I5. I6 vamos a hacer lo mismo. Vamos a hallar 3.68 voltios sobre 4 ohmios, que es igual a 0.92 amperios. ¿De dónde saqué este de I5? Simple, aquí en la figura nos damos cuenta que I5 está entre estos dos nodos. Entonces nos da igual a 0.92 amperios. El voltaje 7. Recurrimos a hacer la misma fórmula de corriente por resistencia. Entonces sería 0.92 por 6 ohmios, que nos da 5.52 voltios. ¿De dónde sale 6 ohmios? Como vemos, V7 está ubicado en estos dos nodos. Y decimos que esto nos da un igual a 6 ohmios, que ya lo habíamos hecho en el paralelo. Y ahí tenemos nuestro ejercicio resuelto con nuestro último punto C y ya. Bueno, el último problema nos dice, determine la potencia alimentada por cada una de las fuentes independientes en el circuito que se muestra en la figura P373. Ahí nos muestran nuestro circuito con una fuente independiente y una fuente de corriente de 2 amperios. Lo primero que tenemos que hacer, vamos a usar el método de mallas, la ley de Kirchhoff.
Entonces lo primero que tenemos que hacer es darle sentido a nuestra corriente. En este caso la voy a usar a este sentido. Y segundo que todo, hay que usar acá el paralelo para dejar esto simplificado. Entonces usamos la fórmula de paralelo y nos da 2.4 ohmios. De ahí hacemos un nuevo circuito ya simplificado y para poder desarrollarlo con mejor manera. Decimos que vamos a la malla 1, lo tenemos 8 ohmios más 12 ohmios por I1 menos 2 amperios igual a 12 voltios para la malla 1, que va a ser esta. Y esto la vamos a llamar malla 2, I1 y 2. La malla 2 será 2 amperios y 1, perdón, por 2.4 ohmios, que es nuestra resistencia, por I2 igual a menos 12 voltios, que es nuestro voltaje. Ahora despejamos y hallamos I2. Decimos que 12 por 2 menos 2.4 I2 igual a 12 voltios. Luego multiplicamos 12 por 2 para que nos dé 24, menos 2.4 I2 igual a 12 voltios. Pasamos 24 acá y el 12 lo bajamos, dejamos la misma. Después menos 2.4 I2 igual a 12, que restamos 12 menos 24. Y 12 es igual a 12 sobre menos 2.4. Y tenemos nuestra corriente, que sería I2 igual a 5 amperios. Ya teniendo el corriente y voltaje, podemos decir que potencia es igual a voltaje por corriente. Decimos que 12 voltios por nuestra corriente 1, que sería 2 amperios, igual a 24 voltios. Y potencia 2 sería voltaje 2 por corriente 2 igual a 12 voltios por 5 amperios igual a 60 voltios. Y ahí tenemos las potencias de cada una de las fuentes.